Muy bien, ya estamos en nuestra siguiente clase. Vamos a continuar con el tema de la oración. Este tema de la oración que nosotros estamos escudriñando a través de la Biblia es un tema que nosotros queremos presentar las verdades acerca de la oración, ¿sí? Y el propósito de este tema es corregir la vida de oración que nosotros podamos haber realizado antes de conocer estas verdades, corregir esta vida de oración y sobre todo sí tener una vida de oración. Vamos a continuar entonces con este tema. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Hoy sería la segunda parte de la clase anterior que iniciamos con esta pregunta de la oración en el Espíritu Santo. Muy bien, Efesios capítulo 6, 18. En la clase anterior nosotros concluíamos con este versículo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y de aquí resaltamos aquí en negritas o en negrillas la palabra oración en el Espíritu. Es decir, Efesios 6, 18 nos presenta la realidad, nos presenta la verdad de la oración en el Espíritu Santo. Y preguntábamos en la clase anterior, de hecho concluíamos la clase anterior con esta pregunta: ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Vamos a comenzar a dar respuesta a esta pregunta: ¿qué es orar en el Espíritu Santo? La primera respuesta, y creo que será una respuesta totalmente contundente y un tanto quizás que no nos esperábamos una respuesta tan sencilla, pero realmente orar en el Espíritu Santo es orar en el Espíritu Santo. Sencillo, ¿sí? Alguien puede decir: oh, pero aquí no me sacas de ningún problema. Yo estoy preguntando qué es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en el Espíritu Santo. Y yo quiero que se entienda el alcance de esta respuesta en este sentido. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Dice lo siguiente: y cuando oren, vean, está hablando de la oración, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Miren, aquí en estos textos de una manera muy gráfica se presentan dos aspectos: la oración y la intervención humana. Vean, la oración, un acto totalmente espiritual, y aparece el aspecto humano. Vean, ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Vean, aun cuando el Señor Jesucristo está hablando de la oración, de un acto totalmente espiritual, dice: ellos aman el orar, un acto espiritual, en pie en las sinagogas, un acto externo, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, un aspecto totalmente externo. Luego en el versículo 7, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces ahí tenemos unos aspectos que la Biblia nos está presentando de una forma muy clara, y que nosotros vamos a entender. Estos aspectos de ninguna forma constituyen una oración en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, orar en el Espíritu Santo es orar en el Espíritu Santo. Es decir, orar en el Espíritu Santo es no orar en la carne, ¿sí? Nuevamente, aquí en estos versículos 5 y versículo 7 de Mateo capítulo 6 al versículo 7, vean que el Señor Jesucristo está atacando, está denunciando y está hablando de posturas y de palabras, de aspectos totalmente externos, de aspectos totalmente que quedan en el terreno de la carne. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, es decir, en la oración. Para ellos lo más importante era orar de pie
era que en las esquinas para ser vistos, en las intersecciones para que pudiesen ser vistos y digan, ay, qué piadosos son, mira qué bonito están orando, y que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí la palabra palabrería en el original griego nos habla de una verborrea. O sea, nos habla de estar hablando, hablando como un merolico, ¿sí? Entonces tenemos posturas y palabras que el Señor Jesucristo, al momento de dar la instrucción de orar, está diciendo no hagan esto, porque eso es un aspecto totalmente de la carne, totalmente del cuerpo, del hombre externo, y no un acto totalmente espiritual como lo es la oración. Esto es entonces orar en la carne. La oración en el Espíritu Santo no es orar en la carne, ¿sí? Se tiene que orar en el Espíritu, o sea, por eso decíamos, orar en el Espíritu Santo es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es entonces no orar en la carne. Ahora, ¿qué significa orar en la carne? Orar en la carne significa confiar, aquí en los versículos que nosotros establecimos, aquí ellos están confiando en sus posturas y en sus palabras. Más que en la fidelidad de Dios, más que en la promesa de que Dios te va a escuchar, más que en Jesucristo, nuestro mediador al Padre, más que en el acceso que tenemos hacia el Padre. No, ellos confían más en sus posturas y en sus palabras. Entonces, orar en la carne es confiar plenamente en nosotros, que la potencia, el éxito de la oración descansa en mí. Confiar entonces en oraciones compuestas e incluso, escuchen con atención, orar oraciones doctrinalmente correctas. Es que estoy orando de acuerdo a lo que la Biblia dice y estoy confiando en la oración que yo estoy haciendo, es decir, en mí. Nuevamente, la confianza está en mí. Y este orar en la carne normalmente se basa en la dicción, en cómo me estoy dirigiendo a Dios, en la cadencia. La cadencia es un aspecto musical. Es decir, que en ciertos compases se va repitiendo cierto sonido, ¿sí? Entonces, mi oración debe tener cierta cadencia. Señor, venimos ante ti, te pedimos, y en el nombre de Jesús, o sea, que tiene cierto ritmo esa oración que nosotros estamos dando, la emoción, que piensan que si levantamos la voz y gritamos, Señor, venimos ante ti, ayúdanos esto y aquello, ya se está haciendo una oración poderosa, ¿sí? O el volumen de voz, no ores tan bajito con la voz, ora fuerte para que despierte tu cuerpo, etcétera. O la intensidad de la voz, ¿sí? En algunos lugares he visto reuniones de oración donde realmente parece un mercado, donde una persona está dirigiendo la oración y está hablando de una manera sin parar. Señor, venimos delante de ti, te rogamos en este momento que hagas tú. Y empiezan a hablar así, una verborrea totalmente extrema. Y los demás, las personas que están ahí, están también orando por su cuenta y es un desorden total, ¿sí? Más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo, de hecho, instruye y dice que en la oración corporativa, en la oración de iglesia, cuando se esté orando, que esté orando una persona, los demás estén escuchando para que al final puedan decir amén a la oración. Entonces, todo esto descansa esa es una oración poderosa, una oración de poder, ¿sí? Entonces está basada en las posturas, se ponen a caminar de un lado para otro, como si estuviesen extraviados, levantan las manos, bajan las manos, gritan, levantan la voz, bajan la voz, se mueven, etcétera, dicción, cadencia, emoción, volumen, intensidad de la voz, y dicen, eso es una oración de poder. Y sí, definitivamente, no podemos negarlo. Sí, es una oración de poder, pero es una oración de poder carnal, porque toda la oración está sustentada en ellos, en la carne, en lo que hicieron. Y luego al final dicen, qué reunión tan poderosa tuvimos el día de hoy. Sí, como sus emociones, como sus sentimientos fueron afectados, dicen, esta fue una oración de poder. Pero cuando están en una reunión de oración bíblica, por decirlo así, y
ellos sienten cierto aburrimiento, cansancio, dicen, a esta oración le falta poder. Es ahí donde estamos luchando con esto y tratamos de contrarrestar estas ideas. La oración en la carne es una oración en la que tú confías en ti, en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que tú lograste, en esa atmósfera que tú creaste. Muchas veces también yo he escuchado a algunos que en reuniones de oración dicen, vamos a crear una atmósfera para que el Señor venga y el Señor actúe entre nosotros, y empiezan a hacer una serie de cosas que la Biblia no está respaldando, comienzan a hablar lo que ellos dicen que son lenguas, que la Biblia no dice que son lenguas, empiezan a levantar la voz y empiezan a prorrumpir un ambiente totalmente sin límites, para que en ese desorden ellos digan, el Señor se va a mover y ahorita, y comienza ya una atmósfera supuestamente de poder. Eso es una oración en la carne, ¿sí? La Biblia así lo está presentando. De hecho, y esto necesitamos nosotros ir a la Biblia. La oración no siempre te va a llevar a un éxtasis, no siempre te va a llevar a un sentido de avivamiento, porque si Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo a veces intercede con gemidos, vean, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú que cada vez que vas a orar va a ser un avivamiento cuando el Espíritu Santo ora por nosotros, Él cae a veces en gemir por nosotros? A veces la oración nos llevará a un tiempo de dolor y de gemido. Entonces, estos son aspectos, son situaciones que se ven en el día a día que no están respaldadas por la Biblia. Necesitamos nosotros aprender a orar, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo, recordemos, es Espíritu Santo, es el Espíritu de vida y es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento lo presenta, el Evangelio de Juan lo presenta como Espíritu de vida, Espíritu de verdad, si el Espíritu Santo mora en el creyente, veíamos en la clase anterior, lo va a guiar a la Escritura, lo va a guiar a esa posición segura de que es un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo es Espíritu de vida y verdad, entonces la obra del Espíritu Santo es que todo sea vivo y sea verdadero. Y que todo esto sea vivo y verdadero en tu vida de oración. Entonces, que cada uno de nosotros desarrollemos oración viva, oración verdadera. No una oración que está descansando en la carne, en nuestra propia capacidad. No una oración en la que oras una hora tú al Señor y en esa hora oras un minuto y 59 minutos te quedas dormido en esa oración. No, una oración totalmente viva, una oración totalmente verdadera. Esto entonces está implicando que el Espíritu Santo dirige la oración, no la carne. No es lo que tú creas, no es lo que tú quieras, no es lo que tú desees crear, esa atmósfera, como decíamos, no es lo que tú pienses en el momento de la oración. Por eso hemos aprendido y vamos a estar aprendiendo cómo se debe orar, qué es lo que puedo orar. Hay una persona que está enferma. La Biblia me dice que puedo orar por sanidad para él. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, pero no andemos o no andes declarando sanidad cuando no sabes cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Se necesita entonces conocer la Escritura y no de manera indiscriminada estar repartiendo el poder que ni te pertenece a ti, que es el poder de Dios, y que necesitamos nosotros entender. La oración es para que el Señor cumpla su voluntad. No es un amuleto, no es una pócima para que hagas situaciones que rayan en la magia. Entonces, el Espíritu Santo es quien dirige la oración, no la carne. Romanos 8, 26 y 27, veamos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Oraremos como conviene? La respuesta es no sabemos orar como conviene porque tenemos una debilidad del pecado remanente, como lo vimos en la clase anterior, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, se presentan estas realidades. Número uno, no sabemos orar como conviene, debido a nuestra debilidad, debido al remanente de pecado que tenemos cada uno todavía aún como creyentes. No sabemos cómo orar. Si nosotros quisiéramos orar, vamos a orar oraciones equivocadas, oraciones egoístas, etcétera. No sabemos orar como conviene, dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros. Ahora, quiero que vean que esta intercesión que hace el Espíritu Santo, de acuerdo al texto, está ligado a la oración. El primer problema que se está presentando es que no sabemos orar como conviene. Como conviene, es decir, sí sabemos orar a nuestra manera, a la manera de la carne. Sí, yo sí podría orar en mi carne, en mis capacidades, no, pero no se trata de eso. Vamos a orar de acuerdo a como conviene, a como la Biblia está diciendo. Entonces, esta intercesión que hace el Espíritu Santo a favor de nosotros está conectada con la vida de oración. El Espíritu Santo entonces intercede, se está entendiendo este texto, para que sepas orar, para que ores adecuadamente. Entonces el Espíritu Santo intercede a Dios, ruega a Dios, dice: Señor, te pido por Juanito, por Pedrito, te pido por ellos, para que, Señor, los fortalezcas, los ayudes, que estén en tu voluntad, etcétera. Y esa intercesión que hace por el creyente, dice el texto, hemos de pedir como conviene, o sea, está ligada a la vida de oración. Entonces el Espíritu Santo intercede por Dios a favor del creyente, para que el creyente pueda orar como conviene. El sentido del texto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver para que el Espíritu Santo, entonces, en ese sentido, vemos que el Espíritu Santo está dirigiendo la oración. Orar en el Espíritu Santo es ser llevados o conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios. Y esto lo vemos porque el mismo Espíritu Santo inicia esta obra rogando a Dios, intercediendo a Dios por ti. ¿Qué pide el Espíritu Santo? Pide que seas ayudado en toda tu debilidad. ¿Cuál es toda tu debilidad? El pecado remanente que hay en nosotros. Y dentro de esa debilidad pide, vean, qué cosa tan más hermosa. El Espíritu Santo entonces le pide a Dios y le dice: Señor, ayúdale a él, a ella, que son tus hijos, que ellos puedan orar como conviene ante ti, que ellos desarrollen una vida de comunión, de oración contigo. Y entonces, en ese sentido, orar en el Espíritu Santo es ser llevados o ser conducidos por el Espíritu Santo en oración a Dios. Que sea el Espíritu Santo, no la carne, la que está dirigiendo, la que está conduciendo, la que está llevando esa oración al Padre. Entonces, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora la pregunta, ya sabemos lo que es orar en el Espíritu Santo. Ahora la siguiente pregunta a la que nos enfrentamos es, bueno, ¿y cómo puedo orar en el Espíritu Santo? Y bueno, vamos a dar nada más un preámbulo de la respuesta que estaremos agotando en las siguientes clases. ¿Cómo puedo orar en el Espíritu Santo? La respuesta sería, número 1, admita su incapacidad. Necesitas admitir tu total incapacidad para orar, y lo vamos a explicar en la siguiente clase. Número 2, disfruta de una comunión viva con Dios. ¿Cómo puedo disfrutar una comunión viva con Dios? En la siguiente clase o en las siguientes clases lo vamos a estar viendo. Número 3, pide las promesas de Dios con toda seguridad y con toda confianza, porque el Espíritu Santo te guía a la Escritura, te guía a la voluntad de Dios, y también te da el testimonio a tu corazón de que eres un hijo de Dios, y entonces tú puedes pedir las promesas de Dios con seguridad y con confianza. Estaremos viendo en la siguiente clase la respuesta, el significado de cada uno de estos temas. Cómo orar en el Espíritu Santo, entonces, admitiendo nuestra incapacidad, y esto es algo totalmente extraño. Oramos nosotros bajo nuestra capacidad. Oramos nosotros de acuerdo a nuestros recursos, y lo que nosotros necesitamos entender es que en la puerta
de la oración donde dice entrada al Padre Celestial, tienes que dejar toda tu capacidad. Ahí no hay nada bueno tuyo que te pueda llevar a la presencia de Dios. Dejas todas tus capacidades y es el Espíritu Santo el que te va a conducir, el que te va a llevar, el que te va a habilitar para que ores como conviene. Y estaremos viendo cada uno de estos puntos en las siguientes clases. Muy bien, vamos entonces a terminar esta clase y darle gracias a Dios.